Buenos días, soy el licenciado José Alfredo García Lugo, secretario instructor del Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico. A continuación se reproducirá un video en el que se hace de su conocimiento unas breves indicaciones que deberán considerar en el desarrollo de esta audiencia. Técnico, ¿podemos reproducir el video? Buenos días. Bienvenidos a la sala de oralidad del Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico. A continuación, escucharán unas breves indicaciones respecto al desarrollo de la audiencia en la que van a participar. La presente audiencia será presidida por el licenciado Luis Enrique Burgos Flores, juez de distrito adscrito a este órgano jurisdiccional. La audiencia se desarrollará oralmente. A quienes vayan a intervenir, se les solicita que hablen fuerte y claro. Si necesitan hacer uso de la palabra, deberán levantar su mano y esperar a que el juez les autorice. Durante la audiencia, el juez dirigirá el debate, evitando que el mismo se desvíe hacia temas ajenos a la controversia. Podrá limitar el tiempo y el número de intervenciones de los participantes, con base en criterios de equidad y agilidad procesal. De igual manera, se les invita a que todas sus intervenciones sean respetuosas y ordenadas, evitando realizar cualquier tipo de manifestación de aprobación o desacuerdo. Todas las resoluciones pronunciadas durante la audiencia se tendrán como notificadas en el mismo acto a quienes estén presentes o debieron estar, sin necesidad de formalidad alguna. La presente audiencia será videograbada para efectos de su registro. Este tribunal es responsable de los datos personales que provengan de las partes, por lo que queda estrictamente prohibido utilizar cualquier dispositivo o elemento electrónico con el fin de grabar o documentar de manera total o parcial la misma. Al término de la audiencia, podrán solicitar copia simple o certificada de las actas o el medio electrónico de los registros que obren en el procedimiento, quedando bajo su responsabilidad el correcto uso de esta, evitando alterarla bajo pena de incurrir en alguna responsabilidad legal. A partir de este momento, deberán guardar cualquier aparato electrónico que pudiera interferir con el micrófono y afectar el audio. Sírvanse guardar silencio, evitar ruidos, señas y gesticulaciones innecesarias. Muchas gracias. Gracias. En ese sentido, pregunto a los comparecientes si tienen alguna duda sobre las indicaciones que acaban de escuchar. Parte actora. Ninguna. Parte demandada. Ninguna. Tercera interesada, ¿alguna duda? ¿No? Gracias, abogado. Buenos días, soy el juez de distrito Luis Enrique Burgos Flores, presidí esta audiencia, asistido en esta ocasión el licenciado José Alfredo García Lugo, secretario instructor de este tribunal. Siendo las 10 horas del 26 de marzo de 2024, se da inicio a la audiencia preliminar relativa al conflicto individual de seguridad social 75/2023. Secretario instructor, en conformidad con lo expuesto por el artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo, haga constar, por favor, la fecha, hora y lugar de realización de la presente audiencia. Sí, señor juez, como lo ordena. En ese sentido, hago constar que nos encontramos reunidos en la sala de audiencias del Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico. Ello a efecto de celebrar la audiencia preliminar señalada para el día de hoy, 26 de marzo de 2024, a partir de las 10 horas y dentro del conflicto individual de seguridad social 75/2023, promovido por Juana Márquez Hernández en contra de Petróleos Mexicanos y Seguros Aztecas, sociedad anónima de capital variable. Asimismo, hago constar que en esta audiencia intervienen como servidores públicos Luis Enrique Burgos Flores, juez de distrito, así como el de la voz José Alfredo García Lugo, secretario de instrucción de este tribunal. Es cuanto, señoría. Gracias. Ahora le pido haga constar el nombre de las partes que se encuentran presentes a la audiencia, por favor. Sí, señor juez, ¿cómo le indica? En ese sentido, hago constar la presencia de la actora Juana Márquez Hernández,
quien en este acto se identifica con su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con el folio IDMEX 2136030337, persona que se encuentra asistida por su apoderado legal, el licenciado José Alfredo Jiménez Alafita, quien en este acto se identifica con la cédula profesional número 5584065, expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. De igual forma, hago constar que se encuentra presente la apoderada de la parte demandada, Petróleos Mexicanos, la licenciada Betia Elena Guadarrama Martínez, quien en este acto se identifica con copia certificada de la cédula profesional número 8623370 y quien acredita su personalidad como apoderada legal de la empresa citada, Petróleos Mexicanos, en términos del instrumento notarial número 55.189 de 13 de enero de 2023, basado en la fe del notario público número 71 con ejercicio en la Ciudad de México. Documento que en este acto exhibe en copia certificada y copia simple y del que se advierten sus facultades de representación de dicha empresa. De igual forma se encuentra presente el licenciado Del Ángel Hernández Jorge Alberto, en su carácter de apoderado de la demandada Seguros Aztecas, Sociedad Anónima de Capital Variable, persona que en este acto acredita su personalidad en términos del instrumento notarial número 105.484 de fecha 9 de octubre de 2017 y pasado ante la fe del notario público 236 con ejercicio en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Documento que en este acto exhibe en copia certificada. Y quien se identifica, como se dijo, con la cédula profesional número 9823839, que también exhibe en original. Asimismo, hago constar que se encuentra presente la tercera interesada, Silvestre Molar González, persona que en este acto se identifica con una credencial expedida a su favor por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, con el folio P33 68 22 44. Persona que se encuentra asistida por su apoderada legal, la licenciada Sánchez Cruz Rosa Miriam, que en este acto se identifica con la cédula profesional expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con el número 10 22 22 22. Cabe precisar que los documentos antes señalados me fueron proporcionados por las partes y contienen fotografías que coinciden con los rasgos físicos de sus portantes, los que han quedado debidamente registrados en esta audiencia.
finalmente, su señoría, hago constar que por lo que hace a los terceros interesados, Damián y Adriana, ambos de apellidos Palomares Márquez, así como las diversas terceras, Janet Antonio y Carla Eulalia, no comparece persona alguna que las represente. Su señoría, es todo en relación con las partes comparecientes. Gracias. ¿Cómo se llama el representante legal de la aseguradora? Es el licenciado del Ángel Hernández Jorge Alberto. Okay. ¿Es con qué instrumento? ¿Con el mismo que exhibieron en autos o es distinto? Es distinto. Ok. Ok, entonces en ese sentido le pido al secretario instructor le tome la protesta de leer a los comparecientes, por favor. Sí, su señoría, como lo indica. En términos del artículo 720, párrafo tercero y 722, primer párrafo de la Ley Federal del Trabajo, se hace de su conocimiento que la fracción cuarta del artículo 247 del Código Penal Federal esencialmente dispone que se impondrán de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días multa al que con arreglo a derecho con cualquier carácter, excepto el de testigo, sea examinado y faltara la verdad en perjuicio de otro, negando ser suya la firma con que hubiera suscrito el documento, o afirmando un hecho falso, o alterando uno, o negando uno verdadero, o sus circunstancias sustanciales. Habiendo escuchado lo anterior y sabedores de las sanciones que el Estado impone a los que declaran falsamente ante presencia judicial, en este acto pido a los comparecientes para que de forma fuerte y clara manifiesten si protestan conducirse con verdad en esta audiencia. Actora Juana Márquez Hernández, protesta conducirse con verdad. ¿Puede decirlo antes? Sí, protesto. Gracias. ¿Apoderado, directora? Sí, protesto. Gracias. ¿Apoderado de la aseguradora? Sí, protesto. Gracias, apoderado. Protesto. Gracias. Parte tercera interesada. Sí, protesto. Gracias, apoderada. Sí, protesto. Muchas gracias, su señoría. Ha quedado protestada de las partes comparecientes. Gracias. ¿No escucha bien? No escucha no. Ok, quisiera acercarse un poquito más. Quisiera que le acercamos al escritorio. Pueden acercar más el escritorio para que esté más cerca de nosotros. Si tiene alguna dificultad para de todas maneras poder escucharnos, avisa. Gracias. Esto. Gracias. Ahora le pido al secretario instructor haga constar si existen promociones físicas o electrónicas pendientes de acordar. Su señoría, como lo indica, en ese sentido hago constar que no existe promoción presentada y que se encuentra pendiente de acuerdo, así como tampoco estados procesales. Gracias. Con independencia de lo que me ha informado el secretario instructor, le pregunto a las partes si existe alguna promoción que hubiesen presentado y que al día de hoy no se hubiera acordado. ¿Parte actora? Ninguna, señoría. ¿Partes demandadas? Señoría. Ninguna. ¿Tercera interesada? Ninguna, su señoría. Al no existir promoción pendiente que acordarse, prosigue con la presente audiencia. Previo a explicar cada una de sus etapas, les pregunto a las partes si tienen alguna propuesta conciliatoria para su contraparte. Empezando por la parte demandada, ¿tiene alguna propuesta? Ninguna. Ninguna, señoría. Bueno, en ese sentido, pues es innecesario preguntarle a las demás partes, de virtud de que la parte demandada le señaló que no tiene una propuesta para solución amistosa del conflicto. Ahora bien, me permito explicar cada una de las etapas que conforman la audiencia preliminar. La primera etapa es la relativa al recurso de reconsideración. En esta etapa se analiza y resuelve en su caso el recurso que hubieran hecho valer las partes en contra de las determinaciones emitidas por el secretario instructor en la fase escrita. Una vez concluida esta etapa, viene la depuración del procedimiento. En esta etapa se establece la legitimación procesal de las partes para posteriormente depurar el procedimiento, esto es, a través de la resolución de las excepciones dilatorias. Una vez concluida esta etapa, viene la etapa relativa a la definición de hechos no controvertidos, esto es, respecto de los cuales no haya controversia por las partes, para después fijar respecto a la admisión y preparación de las pruebas y luego la citación para audiencia de juicio. Explicado brevemente lo anterior, declaro abierta la etapa relativa al recurso de reconsideración.
Secretario Instructor, al constar si previo a la presente audiencia las partes hicieron valer dicho recurso. Sí, juez, como lo ordena. En ese sentido, hago constar que mediante auto de 19 de junio de 2023 se tuvo al apoderado de la parte actora, el licenciado Romeo Alberto Zapata Segura, interponiendo recurso de reconsideración en contra del proveído de 7 de junio de 2023 y a través del cual, por una parte, se otorgó la medida cautelar solicitada por la parte actora, consistente en el alta de dicha parte en el servicio médico a cargo de la demandada durante toda la tramitación del presente juicio. Por otro lado, se requirió a dicha parte actora para que dentro del plazo de 3 días, contado a partir del siguiente al que surte efecto de notificación de dicho acuerdo, acudiera a Petróleos Mexicanos y acreditase que dio cumplimiento a la medida cautelar, exhibiendo documento alguno del que se advirtiera que acudió al Hospital Regional de Petróleos Mexicanos en Ciudad Madero, Tamaulipas. Ello a efecto de que se corroborara la valoración expuesta en el certificado médico emitido por el doctor Jonathan Uriel Acuña Bernal. Asimismo, cabe señalar que en dicho acto se apercibió a la parte actora que de no dar cumplimiento al requerimiento indicado, se le impondría una multa consistente en un día de salario que recibía el finado trabajador Antonio Palomares Molar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 731, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, hago constar que la parte actora plantea el recurso de consideración citado en contra del apercibimiento de multa decretado en el auto indicado, lo cual hizo esencialmente en los términos siguientes. El proceder del secretario instructor deja a mi representada en completo estado de indefensión, lo que trae a la postre que el día de hoy mi representada tenga el temor fundado de que se le imponga una injusta multa por no poder cumplir con tan injusto e ilegal requerimiento, generándole zozobra e incertidumbre jurídica, ya que el secretario instructor carece de facultades legales para ordenar que se verifique la valoración expuesta en el certificado médico exhibido por mi representada. Máximo si la providencia cautelar ya fue otorgada. Además de lo anterior, en la Ley Federal del Trabajo no existe disposición legal alguna que justifique el proceder del secretario instructor. Por otra parte, ordenar que un médico de Petróleos Mexicanos corrobore lo que consta en el certificado médico exhibido por mi representado viola las reglas del procedimiento, ya que no existe fundamentación ni motivación para tal determinación. Señoría, es cuanto en relación con el recurso de reconsideración hecho valer por la parte actora. Gracias. En la atención al recurso hecho valer por la parte actora, le concedo el uso de la voz a las partes para que si tienen algo que manifestar con relación a dicho recurso. Partes demandadas, algo que manifestar. Comenzando por la demandada. Diversa. Tercera instancia, algo que manifestar. Bueno, en ese sentido, tomando en consideración el recurso de reconsideración hecho valer por la parte actora, me pronuncio en los siguientes términos. Para bien del análisis realizado del recurso interpuesto y del acuerdo dictado por el secretario instructor el 7 de junio de 2023, en particular en lo concerniente al apercibimiento de multa decretada en contra de la parte actora, en caso de no dar cumplimiento al requerimiento realizado, el recurso de reconsideración se determina infundado por las siguientes consideraciones. El auto mediante el cual se percibe una persona en el juicio laboral que de no cumplir con un mandato sería acreedor a una multa, no constituye un acto que sea de imposible reparación, ya que se trata de un acto futuro de realización incierta y no violenta de derecho humano alguno. Por tanto, no genera una afectación en la esfera jurídica de la parte requerida, pues todo dependerá de la conducta que asuma en cuanto al requerimiento, esto es, si acata o no el mismo o si bien manifiesta la imposibilidad, esto es, esta multa es de realización incierta porque depende si la parte a quien se le requirió cumple o no el requerimiento. Si no cumple el requerimiento y existe una justificación que lo justifique, no sería efectiva la multa. Y si cumple, pues obviamente no se impondrá esa multa. Entonces, en ese sentido, pues bueno, no le depara algún perjuicio el apercibimiento. En todo caso, lo que le depararía algún perjuicio es la imposición como tal de una multa. Ahora, quiero explicar que en atención de que este recurso se impuso en contra de una determinación emitida en una medida cautelar decretada por el secretario instructor, esto se debió que estas medidas cautelares son de urgencia y en ese sentido, si la parte solicitante
exhibe una constancia médica con la cual a través de ella pretende justificar la urgencia. Entonces, no entiendo yo cuál es la imposibilidad para que pueda acudir al hospital, que esa es la urgencia que pide, y nos diga, ¿sabe qué? Es que no me aprecia de multa, ¿cómo me va a aprobar médicamente? Bueno, pues es que es para qué me solicitas la medida de urgencia si no quieres ir al hospital. Entonces, es de todo infundado, y la verdad es que no entiendo la postura de inconformarse con un apercibimiento que el único fin que tiene es que este tribunal verifique que efectivamente la solicitante de la medida cautelar acudió a que sería el tratamiento médico que ameritó el decretamiento de la medida cautelar. Por estas razones estimo infundado ese recurso. Y como apoyo cito como fundamento la tesis del Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México de rubro. Multa en el procedimiento laboral. El apercibimiento de su imposición es un acto que por su naturaleza no es de ejecución irreparable, a ser futuro de realización incierta, y por ende no es impugnable en el juicio de amparo indirecto. Esta tesis la pueden encontrar con el número de registro digital 2026-243. En ese sentido, determinado y fundado el citado recurso. Ahora le pregunto a las partes si hace valer un diverso recurso en contra de otra determinación emitida por el secretario instructor. Parte actora. Ninguna, su señoría. Parte demandada. No, señoría. Parte tercera interesada. Ninguna, señoría. Gracias. En ese sentido quedan firmes las decisiones emitidas por el secretario instructor durante la fase escrita. Se declara el precluir el derecho para hacerlo y se da por concluida esta parte de la audiencia. Continuando con la audiencia, se da por iniciada la etapa relativa a la depuración del procedimiento, para lo cual se procede el examen de las cuestiones relativas a la legitimación procesal de las partes. Secretario instructor, ¿le cuenta con el carácter con la comparación de las partes al presente juicio, por favor? Sí, su señoría. En ese sentido le doy cuenta de lo siguiente. Del análisis realizado a las constancias que integran este juicio, se desprende que mediante el escrito inicial recibido en este tribunal el 21 de abril de 2023, la parte actora Juana Márquez Hernández demandó de Petróleos Mexicanos y de Seguros Aztecas, Sociedad Anónima de Capital Variable, como prestación principal, esencialmente, el reconocimiento como legítima beneficiaria del extinto trabajador Antonio Palomares Molar, y derivado de ello, el otorgamiento y pago de una pensión de viudez vitalicia en su calidad de concubina supercite del trabajador fallecido, así como diversas prestaciones derivadas de la propia pensión antes citada. En ese sentido, mediante promedio de 25 de abril de 2023, se reconoció personalidad a Romeo Alberto Zapata Segura, Daniela Alejandra Zapata Segura, Jonathan Vega Ramírez, José Alfredo Jiménez Alafita y Romeo Zapata Molina. Esto al haberse acreditado que dichas personas cuentan con cédulas profesionales que los facultan para ejercer la licenciatura en Derecho, expedidas por la autoridad competente, y al tenor de la carta poder firmada ante dos testigos, la que fue anexa al escrito de demanda. Ahora bien, por lo que hace a las demandadas, le doy cuenta que los apoderados legales de Petróleos Mexicanos se reconoció como tales a José Ramón Luna Flores, a Gerardo Salazar Mateos, así como a la presente apoderada, la licenciada Betia Elena Guadarrama Martínez, esto al tenor de los primeros en los autos de 25 de mayo de 2023, así como del auto de 6 de febrero de 2024, y por lo que hace a la última de las apoderadas en la presente audiencia. Esto por haberse acreditado que dichas personas cuentan con cédula profesional que los faculta para ejercer la licenciatura en Derecho, y al tenor de los instrumentos notariales que para el efecto que exhibieron, los primeros de los citados con los números 23.398 de 27 de octubre de 2016, así como el diverso 76.849 de 14 de julio de 2023, y por lo que hace a la última de las apoderadas, el instrumento notarial escrito 55.189 de fecha 13 de enero del año 2023. Por otra parte, se advierte que por lo que hace a la demandada Seguros Aztecas, Sociedad Anónima de Capital Variable, se reconoció el carácter de apoderada a la licenciada Aimé Castro Plata, esto mediante auto de fecha 30 de mayo de 2023, por haberse acreditado que cuenta con cédula profesional que la faculta para ejercer la licenciatura en Derecho, y el tenor del instrumento notarial número 117.826 de fecha 13 de octubre
de 2010, pasado ante la fe del notario público número 15 con ejercicio en el entonces Distrito Federal. En el mismo sentido, en esta audiencia se dio cuenta con la personalidad del apoderado de dicha empresa, el licenciado Jorge Alberto del Ángel Hernández, quien, como se dijo, acreditó su personalidad en términos de la copia certificada del instrumento notarial número 105.464, pasado ante la fe del notario público 236 con ejercicio en el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Esto pues como se dijo, que dichas personas acreditaron que se encuentran legalmente facultadas para ejercer la licenciatura en Derecho y les fueron reconocidas las personalidades la personalidad o representación en términos de los instrumentos notariales antes descritos. Finalmente, hago constar que por lo que hace a los terceros interesados, se advierte que en este juicio fueron llamados con dicho carácter las personas siguientes: Silvestre Molar González, Damián y Adriana, ambos de apellidos Palomares Márquez, así como las diversas terceras interesadas Janet, Antonia y Carla Eulalia. En ese sentido, se advierte que dicho llamamiento atiende a que las citadas personas pudieran tener el carácter de beneficiarios de los derechos laborales del extinto trabajador. Debieron precisarse que la única persona que fue apersonada a juicio lo es la compareciente Silvestre Molar González, esto a través del auto de 17 de agosto de 2023. En ese mismo sentido, y en dicho auto, se reconoció con el carácter de apoderada a la licenciada Rosa Miriam Sánchez Cruz, esto al haberse acreditado que la compareciente cuenta con cédula profesional que le autoriza para ejercer la licenciatura en Derecho, expedida por la autoridad competente y al tenor de la carta poder, que obra inserta en el escrito de apersonamiento de dicha tercera, documento que se encuentra firmado ante los testigos. Su señoría es cuanto. Gracias. ¿Me puede prestar los instrumentos de los abogados que llegaron hoy, por favor? Señor juez. Tras el estudio de autos, se reconoce a Juana Márquez Hernández como actora en el presente juicio laboral, así como a Romero Alberto Zapata Segura, Daniela Alejandra Zapata Segura, Jonathan Vega Ramírez, José Alfredo Jiménez Alafita y Romero Zapata Molina en su calidad de apoderados legales de la citada persona en términos de los documentos señalados por el secretario instructor. De igual forma, se reconoce a Petróleos Mexicanos y Seguros Aztecas, sociedad anónima de capital variable, como parte demandada en el presente asunto, así como a José Ramón Luna Flores, Gerardo Salazar Materos y a la licenciada Betia Elena Guadarrama Martínez como apoderados legales de Petróleos Mexicanos, y a la licenciada Aimé Castro Plata y al abogado aquí compareciente del nombre Jorge Alberto del Ángel Hernández como apoderados legales de Seguros Azteca. En términos de los documentos señalados por el secretario instructor, se reconoce como terceros interesados a Silvestre Molar González, Damián y Adriana, ambos de apellidos Palomares Márquez, así como a Janet, Antonia y Karina Eulalia, y como apoderados legales de la tercera interesada citada a Rosa Miriam Sánchez Cruz en términos de los documentos señalados por el secretario instructor. Bueno, una vez determinada la legitimación procesal de las partes, ahora le pido al instructor que me dé cuenta con las excepciones hechas valer por las partes demandadas, por favor, y terceras interesadas.
Señoría, como le indica, en el sentido de constar que la demandada Petróleos Mexicanos opuso las excepciones siguientes. Número 1, falta de acción y de derecho. Número 2, excepción de obscuridad. Número 3, falta de legitimación a causa y proceso. Número 4, falta de legitimación activa. Número 5, carencia de acción y de derecho activa. Número 6, exceso en el pedir. Número 7, la excepción de pago. Número 8, inautonomía. Número 9, inimputabilidad. Número 10, falta genérica de acción y de derecho. Número 11, la excepción de prestaciones extralegales. Número 12, excepción cautelar. Número 13, estricto cumplimiento de disposiciones normativas. Número 14, excepción de acciones colectivas. Número 15, obligación de retención tributaria. Y número 16, las que deriven del escrito de contestación. Por otra parte, la codemandada Seguros Aztecas, Sociedad Anónima de Capital Variable, opuso las excepciones siguientes. Número 1, falta de acción y de derecho para reclamar el seguro de vida y prima de antigüedad. Número 2, excepción de pago de gastos funerarios y de seguro de vida. Finalmente, la tercera interesada, Silvestre Molar González, opuso las excepciones siguientes. Falta de personalidad y número 2, falta de acción y de derecho. En ese sentido, se estima que la excepción de obscuridad es la única que tiene el carácter de dilatoria y que fue propuesta por la demandada Petróleos Mexicanos en los términos siguientes. La cual se hizo valer ante los reclamos marcados con los incisos C, D, H, I y que se detallan al oponerla en cada uno de los puntos que se invocan. Lo anterior a efecto de que la patronal que represento esté no solo en posibilidad de conocer los extremos de sus reclamaciones, sino además en posibilidad de controvertir adecuadamente su reclamo, o poner las excepciones que el caso particular se considere, así como ofrecer en juicio los medios de prueba tendientes a desvirtuar sus afirmaciones. Extremos que, al no satisfacer, y más aún al no desprenderse de la integridad de la demanda que se contesta, los pormenores antes indicados, torna improcedentes sus pretensiones. Al impedir a mi mandante conocer los pormenores antes indicados o poner los medios de defensa correspondiente, pronunciarse al respecto de los documentos que particularmente reclame y ofrecer los medios de prueba correspondientes. Señoría, es todo en relación con las excepciones opuestas. Gracias. En atención a la excepción de obscuridad opuesta por la parte demandada Petróleos Mexicanos, la misma se desestima en atención a que, contrario a lo que señala la parte demandada, la parte actora sí precisó con claridad las circunstancias en que funda su reclamo, señalando esencialmente que reclama el reconocimiento como legítima beneficiaria del extinto trabajador Antonio Palomares Molar y derivado de ello el otorgamiento de una pensión de viudez vitalicia en su calidad de concubina supérstite del trabajador fallecido, así como prestaciones derivadas de la citada pensión, ya sea en términos del reglamento de trabajo del personal de confianza de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, el reglamento de pensión post-mortem tipo D, inserto al contrato colectivo de trabajo, respectivo o la ley del Seguro Social, precisando los hechos en que funda su petición, en particular considerarse como concubina del extinto, lo que le permitió a la parte demandada producir su contestación y ofrecer pruebas, como así lo hizo, máxime que el otorgamiento y pago de las prestaciones reclamadas será en todo caso materia de fondo del presente asunto, es decir, el análisis de su procedencia se realizará atendiendo el material probatorio ofrecido y desagravado en el presente juicio. En ese sentido, se desestima la excepción de obscuridad de la demanda. Ahora bien, en virtud de que el resto de las excepciones no son dilatorias, sino están encaminadas a controvertir el fondo del presente asunto, no hago mayor pronunciamiento del mismo, pues esto lo haré al momento de dictar sentencia. Y en ese sentido, doy por concluida esta etapa de la audiencia. Ahora bien, doy inicio a la siguiente etapa relativa a la determinación de hechos no controvertidos. Secretario Instructor, ¿me cuenta con los hechos que a su consideración no fueron controvertidos por las partes, por favor? Sí, señoría. A partir del análisis del presente asunto, se proponen como hechos no controvertidos respecto de la demandada Petróleos Mexicanos únicamente los siguientes. Número 1. El extinto Antonio Palomares Molar fue trabajador de confianza de Petróleos Mexicanos.
Y con el número 2, el 29 de julio de 2022, falleció el ex trabajador Antonio Palomares Molar. ¿Es cuánto, señor juez? Gracias. En apego al principio de oralidad previsto en el procedimiento laboral y con fundamento del artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, le concede el uso de la voz a las partes para que manifiesten si están conformes con la propuesta de hechos no controvertidos referida por el secretario instructor y si a su vez desean agregar uno más a los ya propuestos. Parte actora. Estoy de acuerdo con los Hechos no controvertidos. no controvertidos. Ok, no desea proponer algo distinto, ¿no? No, su señoría. Parte demandada. Como hecho no controvertido se podría considerar lo que menciona mi representada en su escrito de contestación sobre el pago de seguro de vida y lo que es lo de gastos funerarios, el cual ya fue realizado, ¿verdad? En favor de la C. Silvestre Molar González. ¿Algo que manifestar, parte actora? Eso, pues, ¿está conforme de tenerlo como hecho no controvertido o estima que sí está controvertida esta cuestión? Y toda vez que se acreditó con el pago. Sí, digo, al margen de si estima que se acredita o no, aquí estamos partiendo de los que todos están conformes, ¿no? Sí. Que no hay problema. Sí, señor, gracias. Sí, su señoría, estoy de acuerdo con lo manifestado con el abogado. O sea, sí está de acuerdo en tener como hecho no controvertido que el asegurado hizo el pago. Que el asegurado realizó. ¿Y el pago de qué, perdón? Seguro de vida y gastos funerarios. Seguro de vida. Hola, González. Parte de bandada Pemex, ¿está de acuerdo? Igual tener como hecho no controvertido. Sí, puedo agregar unas prestaciones. Bueno, lo que pasa es que fue en general alcances por fallecimiento del trabajador, a la cual se le entregan los conceptos de aguinaldo, rendimientos, prima vacacional, vacaciones liquidadas, salario ordinario, productividad, TEO, comidas, integración de prestaciones y canasta básica. Esto, perdón, ¿a qué se refiere esto? Es el pago que se le realizó a la señora Silvestre por la cantidad de 68,707.55. Que le realizaron este pago es lo que está refiriendo. Parte actual, algo que manifestar. Ninguno, su señoría. Esto es, está de acuerdo de hechos no controvertidos es el respecto de que no hay oposición ninguna y si en todo caso en las sentencias se hace referencia a que estos pagos se realizaron, pues obviamente no podía después desconocerlos y controvertidos porque los está aceptando. O sea, es la importancia. Aquí nada más vamos a fijar lo que todos estén de acuerdo. Entonces, si usted está de acuerdo, pues lo puede hacer y si no está de acuerdo, puede manejar su oposición. Aquí lo que nos está diciendo la Poder Legal de Pemex es que se tenga como hecho no controvertido que Pemex le hizo algunos pagos por diversos conceptos a Silvestre Molar González. Esos son los que tienen que ver con los rubros de canasta básica y ¿qué otros rubros? Aguinaldo, rendimientos, prima vacacional, vacaciones liquidadas, salario ordinario, productividad, TEO, comidas, integración de prestaciones y canasta básica. Todo esto fue mediante acta constancia de hechos de fecha 5 de enero del 2023. Esta la tiene como prueba. ¿Cuánto es el cheque de 66,000? 66,594.35. Aquí tengo aquí una constancia.
de expedición de un cheque. Y se expidió el cheque, también se ofreció como prueba. Veo el cheque, pero no veo los conceptos. No. No veo los conceptos, entonces la verdad es que no se identifica aquí la ciencia cierta. Dice referencia a alcances insolutos de final. Sí. Entonces, no, esta cuestión, pues bueno, como no es clara como tal, lo vamos a dejar mejor al fondo del asunto. Ok. Algo que manifestar la tercera interesada, está de acuerdo en tener como hechos no controvertidos que Seguros Azteca realizó el pago de seguro de vida y gastos funerarios a su representada. Sí, señoría. De hecho, en la contestación como tercero interesado, digo que fecha 23 de noviembre del 2022, la empresa Petróleos Mexicanos le pagó la cantidad de 66,594.35 a favor de mi representada. Y de igual manera también pagó Seguros Azteca SADCB la cantidad de 358,411.68. Lo único que no estoy de acuerdo es en lo que usted dijo, que derive todas las prestaciones que acaba de mencionar la apoderada legal, puesto que se le hizo un pago, pero simplemente se le dijo que eran por alcances insolutos, sin saber mi representada qué beneficios más le contemplaba dicha cantidad. Gracias, señor. Gracias. Bueno, entonces tenemos como hechos no controvertidos, una vez escuchados a las partes, el primero, que el extinto trabajador Antonio Palomares Molar fue trabajador de confianza de Petróleos Mexicanos, que el 29 de julio de 2022 falleció el extrabajador Antonio Palomares Molar, y que Seguros Azteca realizó el pago de seguro de vida y gastos funerarios a la tercera interesada, Silvestre Molar González. ¿Sí? Estamos de acuerdo todas las partes en ese sentido, y por cuanto hace lo manifestado en la propuesta de la parte demandada, pues lo dejamos mejor para estudio de fondo, porque bueno, no todos están de acuerdo en tener como hecho no controvertido este aspecto. ¿Algo más que manifestar, parte actora? Ninguna, su señoría. ¿Parte demandada? ¿Parte de tercera interesada? Ninguna, su señoría. Gracias. En ese sentido, una vez determinados los hechos no controvertidos, declarado cerrada esta etapa de la audiencia. Ahora bien, se procede ahora a declarar abierta la etapa relativa a la admisión y preparación de las pruebas, para la cual le pido al secretario instructor de cuenta con los medios de convicción que fueron ofrecidos por las partes en el presente asunto, ¿no? Dándome la oportunidad para que cada una de las probanzas me pueda pronunciar respecto a su admisión o desechamiento. Señor juez, como lo ordena. En ese sentido, doy cuenta de las pruebas propuestas por la parte actora y que fueron las siguientes. En su escrito de demanda, las documentales consistentes en número 1, inciso A, copia certificada de acta de nacimiento a nombre de Damián Palomares Márquez. Inciso B, copia certificada de acta de nacimiento a nombre de Adriana Palomares Márquez. Inciso C, copia certificada de acta de nacimiento a nombre de Antonio Palomares Márquez. E inciso D, copia certificada del acta de defunción a nombre de Antonio Palomares Molar. Se admiten estas pruebas documentales en términos de los documentos 776 y 795 de la Ley Federal del Trabajo. No, constar que no se ofreció una prueba bajo el numeral 2 y bajo el numeral 3 se ofreció la prueba testimonial a cargo de las siguientes personas: Adriana Palomares Márquez, Damián Palomares Márquez y Alejandra Altamirano Vizcarra, personas a quienes la parte actora se compromete a presentar el día y hora que para tal efecto se señale en el desahogo de dicha probanza. Se admiten estas pruebas con fundamento en los artículos 813, 815, 819 y 820 de la Ley Federal del Trabajo, por encontrarse ofrecidas conforme a derecho y están encaminadas a probar los hechos plasmados en el escrito de demanda, particularmente la dependencia económica. Y en ese sentido, se apercibe el oferente de la prueba que en caso de no presentar los testigos se declara la excepción
de los medios probatorios aludidos en términos de los artículos 780 y 815, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo. Y en ese sentido, aunque se encuentra aquí presente el oferente de la prueba, en este acto tengo por notificado del apercibimiento al que acabo de hacer referencia. Con el número 4, la parte actora ofreció la prueba presuncional legal y humana. Se admite la prueba. Con el número 5, ofreció la prueba instrumental pública de actuaciones. Se admite esta prueba. Con el número 6, la parte actora ofreció las documentales siguientes. Bajo el inciso A, constancia de inexistencia de matrimonio a nombre de la parte actora. Inciso B, constancia de inexistencia de matrimonio a nombre de Antonio Palomares Molar. E inciso C, constancia de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social a nombre del extinto Antonio Palomares Molar. Se admiten estas pruebas documentales en el término de los artículos 776 y 795 de la Ley Federal del Trabajo. Con el número 7, la parte actora ofreció los documentales siguientes. El inciso A, copia de recibo de nómina expedido por el demandado Petróleos Mexicanos a nombre del extinto Antonio Palomares Molar. Con el inciso B, copia de credencial de identificación del censo médico expedida por la demandada a nombre de Adriana Palomares Márquez. Y con el inciso C, reglamento de trabajo del personal de confianza de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias. Haciendo la aclaración que como medio de perfeccionamiento se ofreció el cotejo con el original que dice la parte actora, obra en poder de la empresa demandada Petróleos Mexicanos. Se admiten las documentales en términos del artículo 796 de la Ley Federal del Trabajo. Respecto al medio de perfeccionamiento, se desecha en términos del artículo 779 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que las documentales ofrecidas solo fueron objetadas en cuanto a su alcance y valor probatorio, no así en cuanto a su autenticidad. Aunado a lo anterior, por lo que hace al reglamento de trabajo de personal de confianza de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, dicho documento constituye un hecho notorio para este tribunal encontrarse publicado en el medio electrónico de la empresa demandada. Esas son todas las pruebas ofrecidas por la parte actora en su escrito de demanda, que ahora hago alusión a las pruebas que ofreció en relación con el escrito de manifestaciones del apersonamiento de la tercera interesada, Silvestre Molar González. Dicha parte actora en vía de objeción ofreció las pruebas siguientes. Número 1. Videograbación realizada en el juicio civil sobre alimentos definitivos 847, diagonal 2019, del índice del juzgado primero familiar de Altamira, Tamaulipas. Número 2. El informe que solicita se requiera al juzgado primero familiar de Altamira, Tamaulipas, respecto del juicio civil sobre alimentos definitivos 847, diagonal 2019, de su índice, y respecto del cual solicita que se requieran diversas copias certificadas de las constancias que dice obran en dicho juicio. Y con el número 3, ofreció el informe que se sirva a rendir la primera sala colegiada en materia civil y familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas respecto del recurso de apelación 21 diagonal 2023 de su índice, el que fue derivado del juicio civil sobre alimentos definitivos 847 diagonal 2019 del juzgado primero familiar de Altamira, Tamaulipas, y respecto del cual dicho informe también solicita se requieran diversas constancias de las actuaciones de dicho juicio. Gracias. Previo a pronunciar respecto a esta prueba, le pregunto al representante legal de la parte actora si ya tiene conocimiento, si ya se resolvió ese toca, el 21 de 2023, relativo al juicio familiar. No, su señoría. No tiene conocimiento si ya se resolvió. Bueno, en ese sentido se admiten las pruebas con fundamento en los artículos 776 y 802 de la Ley Federal del Trabajo, pero no en los términos propuestos por el oferente, sino en los términos que este tribunal se pronuncia. Que en ese sentido instruye al secretario instructor para que se emita un auto en el cual se le requiera al juzgado primero familiar en el estado de Tamaulipas con residencia en Altamira, así como la primera sala colegiada en materia civil y familiar
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a efecto de que informe respectivamente el estado procesal del expediente familiar 847/2019 y TOCA 21/2023, para que nos informe su estado procesal y en su caso para que también nos remita copia certificada de la sentencia dictada en dicho proceso, y si en caso de que la sala ya haya resuelto el TOCA, pues nos remita copia certificada de los mismos, y en ese sentido las aperciba esas autoridades que en caso de no remitir esta información se les imponga una multa de 50 veces la unidad de medida de actualización en el momento que se cometa el desacato, de conformidad con los artículos 688 y 731, fracción primera de la Ley Federal de Trabajo. Ahora bien, también hago constar que la parte actora ofreció con el número 4 copia de 3 recibos de nómina expedidos por la empresa demandada a favor del extinto Antonio Palomares Molar. Se admite esta prueba documentales en términos de artículos 795 y 796 de la Ley Federal del Trabajo. Con el número 5, la parte actora ofreció el informe que solicita se requiera al gerente de Recursos Humanos y Relaciones Laborales Norte de Petróleos Mexicanos a efecto de que se informe lo siguiente. Inciso A favor de qué persona se realizaban los descuentos de pensión alimenticia realizados a la nómina del trabajador Antonio Palomares Molar, identificado con número de ficha 403584. Inciso B, que se informe el periodo en el cual se realizaron los descuentos de pensión alimenticia descontados de la nómina del extinto trabajador Antonio Palomares Molar y con el número de ficha antisindical. Bajo el inciso C nos ofreció, no existe dicho inciso, y con el inciso D, que se informe si Petróleos Mexicanos le pagaba a la C. Juana Márquez Hernández la pensión alimenticia obtenida de los descuentos realizados sobre la nómina del trabajador Antonio Palomares Molar con el número de ficha antisindical. Es cuando, señor juez. Gracias. Con fundamento en los artículos 776 y 802 de la Ley del Trabajo, se admite la prueba ofrecida por la parte actora y en ese sentido se instruye al secretario instructor para que emita un acuerdo en el cual se gira oficio al gerente de Recursos Humanos y Relaciones Laborales Norte de Petróleos Mexicanos a efecto de que proporcione la información requerida por el oferente de la prueba en los términos señalados en sus 3 incisos y en su caso aperciba a dicho gerente para que en caso de que no cumpla con el requerimiento, en caso de desacato, se le imponga una multa en los mismos términos que me referí en cuanto al requerimiento anterior respecto al juez primero y la primera sala. Sí, señoría, tomando nota. Al menos que, bueno, la representante legal de la parte demandada, pues, nos pueda proporcionar esta información, si no, pues directamente se la referimos al gerente. Por favor. Ok, gracias. Señora, eso es todo en relación con las pruebas de la parte actora. Y ahora me refiero a las pruebas del demandado Petróleos Mexicanos. Se advierte que dicha parte ofreció las siguientes. Con el número 1, la instrumental pública. Se admite la prueba. Con el número 2, las documentales consistentes en lo siguiente. 1, copia de tesis de jurisprudencia y criterios invocados en el escrito de contestación. Número 2, copia de reglamento de trabajo de personal de confianza de Petróleos Mexicanos y empresas productivas subsidiarias, respecto del cual se ofrecen diversas cláusulas. Número 3, el contrato colectivo de trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos por sí y en representación de sus empresas productivas subsidiarias y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Documentos respecto de los cuales se ofreció como perfeccionamiento el cotejo sobre el poder de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en la Ciudad de México. Con el número 4, ofreció la copia del acta de defunción del extinto Antonio Palomares Molar. Con el número 5, copia de recibos de pago a nombre del extinto Antonio Palomares Molar. Con el número 6, copia de designación de beneficiarios realizada por el extinto. Con el número 7, copia de transferencia SPEI respecto de Seguros Azteca, sociedad anónima de capital variable, realizada a favor de la tercera interesada, Silvestre Molar González. Con el número 8,
copia del escrito de fecha 24 de agosto de 2022, a través del cual la tercera interesada, Silvestre Molar González, llevó a cabo la tramitación o solicitud del pago de la pensión post-mortem, seguro de vida, prima de antigüedad, gastos funerarios y alcances insolutos respecto del extinto trabajador Antonio Palomares Molar. Con el número 9, ofreció copia del cheque de 23 de noviembre de 2022, expedido a nombre de Silvestre Molar González. Con el número 10, la documental consistente en impresión de pantalla de derechohabientes del extinto Antonio Palomares Molar. Con el número 11, la impresión de situación contractual de la misma persona, el extinto Antonio Palomares Molar. Cabe señalar que como medio de perfeccionamiento se ofreció el cotejo con el original, que dicha parte dice obra en poder de la demandada, de manera particular en el Departamento de Salvaguarda de Petróleos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México. Es cuanto, señora. Gracias. Se admiten las documentales referidas por el secretario instructor por fundamento del artículo 696 de la Ley del Trabajo, con excepción de la identificada con el número 1, pues las tesis que invoca el oferente constituyen una fuente de derecho, no una prueba en sí mismo. No obstante, aquellos criterios que sean obligatorios y aplicables al caso sean tomados en consideración al momento de resolver. Ahora bien, respecto de los medios de perfeccionamiento que ofrece dicha parte, se desechan parcialmente con fundamento en el artículo 779 de la Ley del Trabajo, toda vez que por lo que hace a las pruebas de la 2 a la A, la parte actora las hizo propias, y por lo que por lo que respecta a las demás pruebas, su objeción solamente constituye un argumento, no propiamente una objeción como tal, aunado que por lo que hace al reglamento de trabajo personal de confianza de Petróleos Mexicanos, empresas productivas y el contrato colectivo de trabajo, dichos documentos constituyen hechos notorios para este tribunal al encontrarse publicados en los medios electrónicos de dicha parte, y solamente se admiten por cuanto hace el perfeccionamiento de la prueba documental consistente en la designación de beneficiarios del extinto Antonio Palomares Molar. Y en ese sentido, a efectos de perfeccionar esta documental, se requiere la parte demandada, Petróleos Mexicanos, para que dentro del término de 3 días, contados a partir de que surta efecto la notificación de este proveído, remita el original o en su caso copia certificada de la misma. ¿Ofreció perfeccionamiento de la designación de beneficiario? No. Sí, Pero que manifiesta que es el cotejo, pero que obra en poder del Departamento de Salvaguarda, con sede en la Ciudad de México. O sea, la designación de beneficiarios lo tienen en la Ciudad de México. Sí. ¿Dónde trabajaba él? ¿Estaba adscrito acá? ¿O realmente tienen esos documentos aquí en resguardo? Adscrito a la Subdirección de Salvaguarda Estratégica, Seguridad Física. Lo que pasa es que ese centro de trabajo, ese departamento, se encuentra en la Ciudad de México. Aquí están los centros de trabajo, pero el departamento de personal es en la Ciudad de México. Ok, ¿y el ofrecimiento en qué términos lo hizo? ¿Para que nosotros requiramos o ustedes mismos ofrecieron la documental? Déjame checar. ¿Es la 6? Sí. Es la 6. Copia fotostática de la declaración de beneficiarios del personal de planta, jubilados transitorios, mediante el cual se acredita que está en total. Cotejo con su original que debe obrar en el departamento de salvaguarda o en el lugar que ahí se indique.
ya que No sé si usted tenga a la mano su escrito de contestación de la parte demandada. Aquí, como usted lo puede ver de la redacción, no solicita, dice dónde se encuentra, pero no solicita que este tribunal lo requiera a ese departamento. Entonces será la que tendrá que gestionar ese documento, pues será directamente usted o cualquiera de los representantes, y en su caso presentarlo ya no en el término de 3 días, sino que la fecha que señale para llevar a cabo el desahogo de las pruebas, ¿no? Obviamente con el apercibimiento de que de no exhibirla, pues no se tendrá por perfeccionada esta prueba, respecto al cual ofreció el cotejo con su original, que obra en el departamento o en su lugar que ahí indiquen. Entonces, pues bueno, queda a su cargo recopilar ese documento en original y traerlo el día de la audiencia para llevar a cabo el cotejo. Ok, perfecto. Entonces, en ese sentido, pues bueno, se admiten las documentales y la única que se admitió en medio de perfeccionamiento es el cotejo con la constancia de designación de beneficiarios. Bien, pues, continuando con el número 3, la parte demandada ofreció la prueba presuncional legal y humana. ¿Se admite la prueba? Con el número 4, se ofreció la confesional a cargo de la actora Juana Márquez Hernández. Se admite la prueba de encontrarse ofrecida conforme a derecho, y en ese sentido hago los siguientes apercibimientos. En caso de incomparecencia de la parte oferente, se declara la excepción del medio probatorio que nos ocupa. En caso de incomparecencia del absolvente, se declara confesa de aquellas posiciones formuladas que ese tribunal califique de legales. En ese sentido, deberán comparecer en la fecha que señalen para la audiencia de juicio, para efectos de que comparezcan ambas partes a desahogar esta prueba. Y en este acto tengo por notificados de los apercibimientos a que me acabo de hacer referencia. Señora, esas fueron todas las pruebas de la demandada Petróleos Mexicanos. Y ahora haré referencia a las pruebas ofertadas por la codemandada Seguros Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable. Dicha parte se advierte que ofreció las pruebas siguientes. Las documentales consistentes en, número 1, solicitud de pago de seguro de vida y prima de antigüedad con sello de 28 de septiembre de 2022. Número 2, copia de designación de beneficiario del extinto Antonio Palomares Molar. Número 3, copia e impresión de transferencia SPEI respecto de Seguros Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor de la tercera interesada Silvestre Molar González. Y con el número 4, el comprobante electrónico de pago a favor de la tercera interesada Silvestre Molar González. Se admiten las documentales en términos del artículo 796 de la Ley Federal del Trabajo. Con el número 5, se ofreció la prueba instrumental de actuaciones. Se admite la prueba. Y con el número 6, la prueba presuncional legal y humana. Se admite la prueba. Finalmente, por lo que hace a la tercera interesada, Silvestre Molar González, dicha parte ofreció las pruebas siguientes. Número 1, copia certificada del acta de nacimiento a nombre de Antonio Palomares Molar. Y número 2, copia certificada de la que obra en autos respecto del acta de defunción de dicha persona, Antonio Palomares Molar. Se admiten las documentales en términos del artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo. Con el número 3 y 4, la tercera interesada ofreció las testimoniales siguientes. Número 3, testimonial a cargo de la parte actora. Y con el número 4, la testimonial a cargo de las personas siguientes.
María Victoria Cruz González, Rosa González Hernández y Claudia Gómez Hernández, personas a quienes se compromete a presentar el día y hora que se señale para llevar a cabo el desahogo de dicha probanza. Con fundamento en el artículo 779 de la Ley Federal del Trabajo, se desecha la testimonial a cargo de la parte actora Juana Márquez Hernández, toda vez que en términos de los artículos 776 y 813 de la Ley Federal del Trabajo, se puede citar como testigos a las personas que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, pero no así a su contraparte en el juicio, pues en todo caso será diversa probanza que pueda ofrecer, más no la de testigo. Por tanto, desecho esa prueba. Ahora bien, por cuanto hace las testimoniales a cargo de María Victoria Cruz González, Rosa González Hernández y Claudia Gómez Hernández, con fundamento en los artículos 813, 815, 819 y 820 de la Ley Federal del Trabajo, se admiten las testimoniales al encontrarse ofrecidas conforme a derecho. Y en ese sentido hago el apercibimiento de la prueba, que en caso de no presentar a los testigos se declara la exerción de los medios de prueba referidos de conformidad con lo expuesto por los artículos 780 y 815, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo. Señor juez, con el número 5 se ofreció la prueba presuncional legal de humana. Se admite la prueba. Y finalmente, dicha tercera ofreció con el número 6 la prueba instrumental pública de actuaciones. Se admite esta prueba. Su señoría, esas son todas las pruebas propuestas por las partes. Gracias, a no existir más pruebas. ¿Qué acordar? Le pregunto a las partes si existe alguna otra prueba respecto al cual este tribunal haya omitido su admisión o preparación. Parte actora. Ninguna, su señoría. Parte demandada. Tercera interesada. Ninguna, señoría. Se mantiene la decisión en los términos señalados y en ese sentido se declara cerrada la etapa relativa a la admisión y preparación de las pruebas. Ahora bien, lo conducente es llevar a término la presente audiencia, para lo cual se instruye al secretario instructor para que consulte la agenda de audiencias a efecto de programar fecha y hora en que tendrá verificativo la audiencia de juicio, y una vez que tenga esa información, dé cuenta con la misma, por favor. Sí, señor juez. En ese sentido, su señoría, una vez realizada la consulta a la agenda de audiencias de ese tribunal y atendiendo a la carga de trabajo del mismo, se proponen las 11 horas del 26 de abril de 2024 para la celebración de la audiencia de juicio. Gracias, atento al anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 873-F, fracción quinta de la Ley Federal del Trabajo, se fijan las 11 horas del 26 de abril de 2024 como fecha para la celebración de la audiencia de juicio, y en ese sentido todos los requerimientos que se hicieron en el desahogo de esta audiencia preliminar para admitir y preparar las pruebas y en su caso acudir, ya sea para que traigan los testigos, para traer la información solicitada, para absorber posiciones, para formar las posiciones, será en esta fecha que tendrá que acudir, obviamente con el tiempo de anticipación necesario para cualquier eventualidad que pueda existir y sobre todo para que estén debidamente identificados previo al desarrollo de la audiencia de juicio. Una vez que se han agotado las etapas que la Ley Federal de Trabajo establece para la audiencia preliminar, pregunto a las partes si tienen alguna solicitud a este tribunal. Parte actora. Ninguna, su señoría. Parte demandada. Solamente que se me pida copia simple de la actuación de hoy, de su señoría, perdón, y la devolución del instrumento con el cual compañero. Ok. ¿Copia del acta es lo que solicita? ¿Tiene señalado expediente electrónico para recibir notificaciones o...? Me imagino que sí sería a través del... Sí, de la plataforma, incluso cuando la imprime es copia certificada, entonces... Ok. ¿Parte demandada? Y únicamente la devolución de la copia certificada de la cédula y la devolución de la copia certificada del instrumento notarial. Claro que sí. En ese sentido se acuerda favorable la petición de las partes demandadas y en ese sentido previa compulsa que se haga con su original o copia certificada que exhibieron, se le devuelvan los documentos referidos, tales como los instrumentos y las identificaciones oficiales, dejando copia certificada de los instrumentos en autos para los efectos legales conducentes. Tercera interesada, ¿una solicitud de este tribunal? Sí, señoría, tenga bien a autorizarme copia del video de la presente audiencia por medio de UCB, por favor, señor. Claro que sí, se acuerda favorable su petición y en ese sentido
Se le pide que le proporcione esa unidad de USB al técnico en videograbación para que efectos le pueda grabar el video previo establecimiento de los sellos de seguridad, efectos de evitar reproducciones no autorizadas por este tribunal. Muchísimas gracias, señor. Ahora bien, le pido al secretario instructor me diga la hora que marca nuestro sistema, por favor. Sí, señor juez. Un momento. En este momento hago constar que son las 11 horas con 7 minutos de esta fecha. Gracias. Siendo las 11 horas con 7 minutos del día 26 de marzo de 2024, se declara por concluida esta audiencia y se ordena al secretario instructor indique, apague la videograbación y levante el acta respectiva que alude al artículo 720 de la Ley del Trabajo y practique las certificaciones correspondientes, tomando las medidas necesarias para su conservación, resguardo y respaldo de electrónico respectivo. Y su señoría, como lo ordena, es sentido siendo las 11 horas con 7 minutos del día de hoy, 26 de marzo de 2024, y toda vez que ha sido declarada la conclusión de la presente audiencia, se procede a levantar el acta correspondiente y a certificar el medio digital que la contiene y que se identifica con el número 75/2023, que será resguardado en la computadora de esta sala de audiencias. De igual forma, se toma como medida para evitar que dicha videograbación se altere, respaldar el registro de audio y video en la computadora personal del técnico en videograbación. Ambos registros se identifican con el número 75/2023. Lo anterior para su posterior remisión a la Dirección de Gestión Judicial, quien será la encargada de registrar dichas videograbaciones en el Sistema Integral de Gestión de Expedientes, SIGE. Esto una vez que el aludido sistema electrónico así lo permita y en virtud de que este tribunal actualmente utiliza una sala de audiencias con el carácter de temporal. Lo anterior lo hago constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Técnico, ¿podemos detener la videograbación? Muchas gracias.